y que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar y en cada congregación, Señor, tanto aquí en Montreal como en cualquier parte del mundo donde tu nombre es predicado. Y mi Dios, te alabamos y te bendecimos, porque mi Dios, estamos todos unidos en el nombre de Jesús, Señor, alabándote. Y te damos gracias por la bendición que tú nos das en este día de poder honrarte, de poder glorificarte y poder hacer todas las cosas para honra y gloria tuya, Señor. Te pedimos que la palabra sea guiada por ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que la dé, Señor, pero al mismo tiempo que la aplique a nuestra vida, para que al salir de este lugar salgamos, Señor, de una manera diferente, habiendo sido ministrados y tocados por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablábamos de que como iglesia hemos estado hablando de la visión de la iglesia y la visión nuestra como cristianos, que es de crecer y multiplicarnos, porque todo cristiano debe crecer. Es imposible que una persona tenga 20 años en el evangelio y siga siendo la misma persona que fue cuando se convirtió. Debe haber un cambio en su vida, pero también esa persona tiene que multiplicarse a través de alcanzar a otros para Cristo y también discipular a otras personas para Cristo. Por eso, como iglesia creemos que la Biblia enseña que la cuestión del bautismo no es un privilegio solamente para los pastores, porque la Biblia da la orden de que vayamos, llegamos discípulos, y la orden es para toda la iglesia. O sea que cuando alguien le lleva a alguien a Cristo y lo discipula, esa persona tiene el privilegio de practicar el bautismo de esa persona y seguirlo guiando el camino del Señor. Pero también decíamos que nuestra misión como iglesia y como cristianos es que nosotros existimos para glorificar a Dios. O sea, todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Jesús dijo que el centro de todo lo que Él venía a hacer, según Juan 17, versículo 3, es glorificar al Padre. Todo lo que Él hizo era para glorificar al Padre. Y nosotros lo hacemos a través de adorar a Dios, ¿verdad? A través de lo que hacemos en la música hoy. Por eso cuando estamos en la alabanza, mi hermano, no se distraiga, no ponga a pensar, bueno, esa música no me gusta, hermano. Los estilos varían, porque aquí somos multiculturales. Entonces tenemos que entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor y no para nosotros. Y la adoración es un estilo de vida. Porque cualquiera puede cantar delante del Señor, pero la Biblia dice que la adoración es un estilo de vida donde Dios recibe lo primero de todo lo que tenemos. Pero también nos dice la Biblia que tenemos que también evangelizar, compartir el evangelio. Una iglesia que no comparte el evangelio es una iglesia que está destinada a desaparecer. Nosotros lo vemos ahora en algunas iglesias francesas, en algunas iglesias inglesas, que cuando usted ve la iglesia da como tristeza, porque ve solo cabezas blancas, ve solo pelo blanco, ancianos y ancianas en esas iglesias, y están prontas a desaparecer, pero cuando esa gente se muera, la iglesia cierra. De hecho, hace algún tiempo escuché de una iglesia en Toronto que la iglesia inglesa le vendió a la iglesia latina el templo en $1. Porque se fueron muriendo los hermanos de la iglesia inglesa y en un momento llegaron a nada más a quedar 5 personas en la iglesia y ya no podían realmente mantener el templo. De hecho, Milier me dijo que ellos fueron, creo que a Ottawa, a una iglesia donde están unos amigos de ellos, y dice que es impresionante, pero cuando entró, aquello era realmente como un funeral. Usted dejaba caer un alfiler y se escuchaba que caía el alfiler. Era un silencio sepulcral. Cuando tú veías a la congregación, solo ancianos y ancianas. Cuando esa gente se muera, la iglesia cierra. Pero la iglesia no es para eso. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que darse atascada? Tenemos que compartir el evangelio a toda persona, pero también tenemos que discipular, enseñarles la palabra. Y fíjese, en la cuestión de enseñar la palabra es un privilegio para cada uno de nosotros. Por eso, ahora que estamos ofreciendo los ministerios, hermano, anótese en algún ministerio. A lo mejor usted dice, yo nunca he enseñado la palabra, hermano, pero puede aprender. Todo se aprenda. Sabe que yo cuando me convertí, yo sabía que iba a ser pastor. Yo sabía que me había llamado a hacer a un ministerio, pero no sabía cuál realmente, pero sabía que era de enseñar. Y yo empecé en una clase de escuela dominical enseñando 5 minutos me daban en la clase. Después me dieron 10, luego 15, así fue aprendiendo. Luego fui líder de diáconos, luego fui anciano, luego fui líder de jóvenes. Y así fuimos formándonos hasta que el Señor nos dio la oportunidad de ir al seminario. Pero hermanos, todos somos llamados a ser usados por Dios en alguna parte de la iglesia. Entonces también decíamos el domingo pasado que también tenemos nosotros
¿Qué más decíamos, hermano? A ver, acuérdeme. Usted lo está leyendo ahí. ¿O no lo está leyendo? En la pantalla estaba escrito. ¿Qué dice? Ajá, sirviéndole. Recuerda que hemos puesto las hojas allá para que usted se anote en un ministerio. Cualquiera, hermano. Cualquiera. Usted dice, hermano, yo me gusta el grupo de alabanza, pero no canto. Bueno, hermano, no todos cantamos. No todos tenemos la habilidad musical, pero usted sabe que este grupo no funciona si no hay gente de atrás en el sonido, si no hay gente en el video, si no hay gente que ayude por tremendo a mantener todo esto en orden. Cada persona es importante. Entonces, cualquier parte, cualquier cosa que usted pueda hacer en la iglesia es valioso para el Señor. Y decíamos el domingo pasado que nos ha dado dones para que le podamos servir. Y hoy tiene que ver con el tema de la comunión. Y es interesante, porque posiblemente en las iglesias de nuestros países no se puede hacer esto que vamos a hacer ahorita. Pero imagínense qué pasaría si de pronto usted llega hoy a la iglesia y usted empieza a saludar a las personas dependiendo de su nacionalidad. Y usted le empieza a decir, ¿cómo está hermano mexicano? ¿Cómo está hermano nicaragüense? ¿Cómo está hermano chileno? ¿Cómo está hermano argentino? ¿Cómo está hermano salvadoreño? ¿Cómo está hermano hondureño? ¿Se sentiría raro, no? ¿O no? ¿Por qué? Porque en Cristo no hay nacionalidad. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, que en Cristo no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Es decir, somos un solo pueblo. Entonces tenemos que entender que la comunión es parte de lo que Dios ha ordenado. Fíjense que es interesante. Cada vez que Dios hizo un pacto con el pueblo, siempre hubo comida. Cuando Dios establece el pacto con los 300 ancianos, con Moisés, lo subió al monte y lo que hicieron los ancianos arriba fue comer. Cuando Dios establece el nuevo pacto con la iglesia, con los discípulos, lo que hace es comer. Entonces siempre el aspecto de comunión es importante dentro del pueblo de Dios. Entonces tenemos que entender que para Dios es importante, y quiero comentarle algunas cosas que la Biblia dice que nos une a usted y a mí, fuera de aquellas cosas que a veces nosotros vemos como separación. Una de las cosas que separa a la iglesia son las denominaciones. Hay gente que defiende a capa y espada su denominación y quiere que la gente se convierta a su denominación, cuando, hermanos, en la Biblia no hay denominaciones. Y la Biblia simplemente es el pueblo de Dios. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que en el cielo, si usted es bautista, se va a sentar con todos los bautistas en el cielo? No, hermano. ¿Usted cree que van a estar a un lado los bautistas, por otro lado los pentecostales, por otro lado los presbiterianos, por todos los hermanos libres? ¿Alguien sabe quiénes son los cuáqueros? Bueno, también son hermanos nuestros. La iglesia Verbo, hermano, hay un montón de variedad de iglesias y la gente se aferra tanto a esas iglesias. Mire, yo les he contado cómo en un momento hice un estudio de la historia de la iglesia evangélica aquí en Montreal y era impresionante, porque a mí me daba risa la reacción de los pastores. Yo en ese tiempo era un pastor joven y me daba risa porque pastores ya de experiencia tenían una reacción negativa hacia otros pastores. O sea, iglesias, una frente a la otra, puerta con puerta, no se hablaban. Y uno decía, bueno, a lo mejor son dos iglesias de denominaciones diferentes, a lo mejor una es bautista y la otra es pentecostal, y por eso no se hablan. No, hermano. Las dos iglesias de la misma denominación, de la misma, sea bautista o pentecostal, y no se hablaban. ¿Sabe por qué? Porque, no son de mi iglesia. Eso es ridículo, hermano. Se supone que en Cristo somos uno, sin importar las cosas que nos diferencian, porque, hermano, este tipo de alabanza que tenemos nosotros no la tienen a veces en otras iglesias. Yo he ido a iglesias donde solamente cantan himnos, y esa pues es su forma de alabanza. Pero estaba en iglesias donde todo es merengue. Estaba en iglesias donde todo es mariachi. Estaba en iglesias donde, pues, hermano, es cumbia. ¿Y usted qué puede hacer? Pues es la forma de alabar de cada cultura. Usted no va a ir, por ejemplo, a una iglesia en República Dominicana y le va a decir, bueno, aquí lo bíblico es que cantemos mariachi. No, porque para ellos no es el mariachi, es el merengue. Usted se va a Colombia, ya no es mariachi, ya es el vallenato y otro tipo de música. Entonces, cada cultura tiene su expresión musical, pero a veces eso nos separa. Pero la Biblia dice que hay varias cosas que nos unen. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos un solo Dios. Si usted va conmigo a 1 Corintios 12:6. 1 Corintios 12:6. Vea lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje que estábamos estudiando justo el domingo pasado. Es decir, todos, usted cualquier denominación que sea,
tenemos el mismo Dios. No hay un Dios pentecostal, no hay un Dios bautista, no hay un Dios presbiteriano, no hay un Dios metodista, es un solo Dios. 1 Corintios 12, versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A ese que usted le llama papá, bueno, también le llaman papá a las otras denominaciones, entonces dejemos de estar con esa separación. La Biblia también dice, en capítulo 12, versículo 4 de 1 Corintios, que tenemos un mismo espíritu. Más no existe un Espíritu Santo pentecostal y un Espíritu Santo bautista. No existe, hermano. Es un solo Espíritu Santo. Y Él es Dios. Él es Dios. Él es el que decide. Él es el que decide qué dónde le va a dar a cada congregación, a cada creyente. Entonces dejemos de estar separándonos por cosas que a veces son secundarias. También dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 5, que tenemos una sola fe. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. No es la fe en su denominación, no es la fe en su iglesia, no es la fe en su iglesia local, no, hermano, la única fe que salva es la fe en Jesucristo. También Efesios 4:5 dice que tenemos un solo bautismo, todo creyente es bautizado y debe ser bautizado en el Espíritu Santo. No existe otro bautismo, hermano. El único bautismo que realmente es importante en el aspecto espiritual es el bautismo del Espíritu Santo, y luego el bautismo que vamos a hacer ahora, que es el bautismo en agua, que es un acto de obediencia hacia Dios. También la Biblia dice en 1 Pedro 1:18 que todos hemos sido lavados con la misma sangre de Jesús. Fíjense que esto era revolucionario en este tiempo, porque la mujer era vista como un ser inferior. Entonces, cuando Jesús viene proclamando que la mujer es lavada con la misma sangre que es lavado el hombre, eso bloquea totalmente lo que es la cultura. Cuando Pablo dice que en Cristo no hay judío, ni griego, mujer, ni hombre, eso es revolucionario para la época. O sea, eso no empezó con los feministas, hermano, eso empezó con Dios. Porque para Dios del inicio, el hombre y la mujer son iguales en valor. Yo he hecho muchas veces esta pregunta en las reuniones de parejas, y la voy a hacer a las mujeres en esta mañana para que usted vea que en Cristo no hay separación. Aún en el matrimonio formamos un equipo. Por ejemplo, ¿cuál fue el nombre que Dios le dio a la primera mujer? A ver, las mujeres, los hombres no respondan. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a la primera mujer? No, hermano, varona no. Es lo que dijo Adán. Adán la llamó Eva, porque era la madre de todos los vivientes, y la llamó varona porque era carne su carne y hueso su hueso. Pero ¿cuál fue el nombre que Dios le dio a la primera mujer? Porque eso cambia todo, hermano. Porque ustedes saben el nombre que le dio el hombre a la mujer, porque él la vio como que era parte de él y la vio como alguien que estaba ahí para tener hijos. ¿Sí? Ahí era la función, esa era la función de ella. O sea, Dios le dijo al hombre, te daré ayuda idónea, pero ¿cuál es el nombre que Dios le dio a la primera mujer? Ahí está en la Biblia, hermano. Génesis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. A ver, búsquelo por favor. Ahí está. Usted se va a sorprender el nombre que Dios le dio a la primera mujer. A ver, ¿cuál es? No, hembra es el género. Génesis 5, versículo 1 y versículo 2. A ver, léalo por favor. Ajá. ¿Qué dice? Lea la Reina Valera por favor. ¿Qué dice? Ah, de ellos. El nombre de ellos, no de él. Entonces, ¿cuál es el nombre que Dios le dio a la primera mujer? Porque lo veía como una unidad, hermano. Somos nosotros y nuestro prejuicio que vemos a la mujer como un ser inferior. No, hermano. Dígame, ¿cuántos hombres aquí aguantaríamos un parto? No, hermano. Lloraríamos. Si a veces la mujer cuando está en el parto grita, imagínense nosotros. Nos desmayaríamos. No podríamos, es imposible. Es mentira que la mujer es de sexo débil. Mira, una mujer en la mañana se levanta, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, se siente mal. Ella se para, hace todas sus funciones y no se queja. Pero uno de hombres se levanta como un poquito de dolor de cabeza, ya está como un bebé lalá. Ya la mujer tiene que consentirlo, se convierte en otro hijo. O sea, es mentira, hermano. En Cristo somos
iguales, tenemos el mismo valor. Entonces por eso el Señor dice, no podemos hacer separación en los miembros de la iglesia porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. Jesús cuando murió en la cruz del Calvario no estaba pensando en los hombres, estaba pensando en cada ser humano. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. 1 Pedro 3 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que en Cristo la iglesia tiene que mantener en comunión porque nosotros somos hermanos. Las denominaciones, los países desaparecen. Y aquí uno lo tiene que ver, hermano, porque hablamos diferente, ¿sí o no? Claro que sí. Hemos aprendido que aquí en la iglesia hay palabras que para un país son una cosa y para otro país es otra. Y uno lo ve en la clase de francés. Cuando te dice el maestro, ¿cómo se hizo esto en español? Hermano, es una mezcolanza porque cada país lo llama diferente. ¿Se da cuenta? Pero todos somos latinos, ¿sí o no? Pero hablamos diferente. Entonces tenemos que entender que en Cristo no hay esa separación. Tenemos un solo bautismo, tenemos la misma sangre, tenemos una misma revelación. Hermano, no existe una Biblia bautista, una Biblia pentecostal, una Biblia metodista. Aunque algunos le han puesto título, pues yo tengo una Biblia que dice así, en la portada dice Biblia de estudio pentecostal. No, hermano, la Biblia es una sola revelación. Entonces no podemos estar haciendo separación. También la Biblia dice que tenemos una sola esperanza. Todos esperamos la venida de Cristo, esa es nuestra esperanza. Algunas denominaciones no creen en la venida de Cristo, claro que sí. Me recuerdo en el seminario cuando hablaban de este tema de la venida de Cristo, era bien divertido porque uno se movía al lado de la denominación que creía lo mismo que uno. Pero cuando decían el tema por ejemplo, la salvación, se formaban los grupos dependiendo de lo que creía cada uno. Cuando hablaban de la venida de Cristo, había denominaciones que se hacían a un lado y decían, no, Cristo, eso es mentira, eso nunca va a venir. Entonces muchas veces las creencias separan a la gente cuando la esperanza está ahí, hermano. Es bíblico, Cristo viene por su iglesia y tenemos que estar listos para cuando Él venga. Tenemos una misma misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia, hermano. Es la orden que Jesús nos dio antes de irse al cielo. También nos dio el mismo poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita a todos para hacer el ministerio que nos ha dado como iglesia. También nos ha dado el mismo ministerio. El ministerio de la iglesia, hermano, es el ministerio de la reconciliación. Buscar al mundo para que se reconcilie con Cristo. Esa es nuestra función. Y usted y yo estamos privilegiados como iglesia porque en esta ciudad usted no tiene que ir a Chile para buscar chilenos. Hay un montón de chilenos, hermano. Usted no tiene que ir a México. México es muy grande, pero aquí encuentra mexicanos de todas partes. Encuentra gente de todos los países. Nosotros como latinos podemos acercarnos a diferentes culturas porque por alguna razón a Dios le plació que nosotros nos parezcamos a diferentes culturas. Hay gente aquí que parece hindú, por el color de piel. Hay gente que parecen chinos, gente que parece árabe. A mí me han hablado en Bangladesh, ahí cuando estaba en el autobús. Una vez una persona, no, era de Pakistán, me empezó a hablar en su idioma y yo me le quedo viendo y le digo, no te entiendo. Le dije en francés. Y me dice, nada. Le digo, no, le digo, soy latino, soy de Salvador. Y me dice, pero sí eres igualito. Sí, pero no somos del mismo país. Bueno, de hecho con mi esposa ella estaba en el Metro Water, dice que vio pasar un grupo de personas y les empezó a dar un tratado evangelístico, ¿no? Y le dice, mira, te quiero dar este tratado, regalártelo, y la persona se le queda viendo y le dice, no es Spanish. Le dice, no te hagas, si eres de Oaxaca. Por la fisonomía. Y dice, no, dice, Quebec, le dice, Quebec, era un indígena. La misma cara, hermano, lo que cambia es lo que usted ve en la frente. Algunos tenemos pupusas, otros tenemos tacos, otros tenemos arepas, pero es lo mismo. Entonces, somos uno en Cristo, o sea, tenemos que dejar esas diferencias. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en Cristo la Biblia nos enseña que la iglesia es una familia.
Y como familia tenemos que entender que cada uno, Dios quiere que sea parte de una familia. Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios. Por eso dejó la iglesia. Él no dejó solo a Pedro como apóstol, dejó a 12 para que sigan el trabajo. Y él formó la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Alguien decía que un cristiano sin iglesia es un huérfano espiritual. ¿Sabe que aquí en este país uno entiende la necesidad de la iglesia? Pero cuando uno llega, lo que uno más extraña es la familia. Lo que uno más extraña, hermano. Entonces la iglesia debe convertirse en precisamente eso, en la familia, donde la gente pueda venir y sentirse seguro, no juzgado, no señalado. Otra vez tenemos nuestras diferencias como personas, porque venimos de diferentes trasfondos, de diferentes culturas. Entonces, pero tenemos que entender que en Cristo somos una sola persona, y como decíamos en nuestra declaración de doctrina de la iglesia, en las cosas esenciales somos radicales, es decir, nosotros no negociamos algunas cosas. Por ejemplo, no negociamos que la Biblia es la única revelación de Dios, no negociamos que el único camino para salvación es Jesucristo, no negociamos con nadie que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios, y es el que da los dones. No negociamos que Dios es trino, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No negociamos que la salvación viene a través de la fe en Jesús. Pero también otras cosas que son secundarias, hermano. Pero a veces como iglesia le damos tanto énfasis a cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, hay iglesias que usted no va de saco, usted no es bien visto. Porque es la etiqueta que debe llevar a la iglesia. Pero eso es secundario, hermano. Hay gente que si usted no se hace un corte de pelo estándar, no funciona. Yo conocí una iglesia donde todos se visten igual. Me acuerdo de una iglesia donde todos llegaban con pantalón azul oscuro y camisa blanca, todos los hombres. Y usted que usted llegaba con un tipo de camisa o pantalón diferente, no era aceptado porque era rebelde. Y todas las hermanas con el mismo color, imagínense qué horrible eso. Pero son cosas secundarias. Hay iglesias que la mujer no se puede cortar el pelo, que no se puede poner pantalones, no se puede poner aretes o arracadas, no sé cómo le dicen en su país. Yo les decía que conocía a una persona que una vez me contaba que había llegado a la iglesia con pantalones. Le dijeron que se fuera porque era una vergüenza para la congregación. Óigame, como que el pantalón te santifica o te condena. Son cosas secundarias. Cosas secundarias. ¿Se da cuenta? Entonces Dios, cuando nos muestra en la Biblia que tenemos que enfocarnos en las cosas que son esenciales. Entonces, por eso la palabra nos enseña ahí en Juan capítulo 17, perdón, Efesios 4. Efesios 4. Vea, por ejemplo, conmigo, Efesios 4, lo que dice la palabra acá. Vea qué cosas son necesarias para mantener la unidad en la iglesia. Porque ya la unidad la estableció el Señor a través de su sacrificio. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, porque sabe que las iglesias se separan, se dividen por ese tipo de situaciones que son irrelevantes. Efesios capítulo 4, versículo 2 al versículo 9. Dice, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación donde fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, hay que ser humildes. No todos lo sabemos en la iglesia. Hay gente que es capaz en otras cosas que yo no soy capaz. Hay gente que sabe. Fíjese, yo estaba atrás peleando con el sonido, pero cuando llegó Cristian, rápido lo arregló. ¿Por qué? Porque él sabe. Cada uno toca. Aquí en los instrumentos, diferente. Cada uno tiene una habilidad que es importante. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y reconocer donde no sabemos. Y valorar a las personas que sí saben en ciertas cosas. Con toda humildad y mansedumbre. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, hermano. En toda iglesia hay gente difícil. En toda iglesia. Usted puede ir a la iglesia que quiera. En toda iglesia hay gente complicada. Le digo, yo he estado en muchas iglesias. Y en toda gente que, hermano, que uno, yo no sé si Dios las pone ahí para que le moldeen el carácter a uno. Pero así es. Y uno tiene que amarlos. ¿Por qué? Porque
igual fueron amados por el Señor. ¿Usted cree que el Señor, cada vez que veía a Judas, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar? Para ahí estaba entre los 12. Mire Pedro el carácter que tenía. Imagínate Pedro como pastor ahora en este tiempo. Si ve que usted no se levanta a la ofrenda, se para y le pega un machetazo. ¿Se da cuenta? Pero es que así es, en la iglesia somos diferentes y tenemos que aceptarlo, tenemos que tener esa entidad de empatía con las otras personas. Luego dice el Señor aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, es un solo Señor. No podemos estar discutiendo de este tipo de cosas. Entonces tenemos que entender aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, vea la otra lista que menciona el apóstol en este pasaje. Colosenses capítulo 3, en el versículo 9. Desde el versículo 5, él empieza a hablar de lo que ha pasado en nuestra vida, del cambio que Cristo hizo en nosotros. Dice en el versículo 5, hagan pues morir en ustedes lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Antes nosotros practicamos esas cosas. Y uno dice, bueno, yo estoy bien entonces, porque yo no soy nada de lo que señala ahí. Pero luego, en el versículo 8, menciona una lista de cosas que a veces usted y yo pensamos que no causan conflicto en nuestra relación con Dios y nuestra relación con las otras personas. Porque dice el versículo 8, pero ahora también dejen estas otras cosas, la ira, el enojo. Fíjese que es interesante que menciona las dos cosas, porque uno dice, oh, yo soy enojado, pero no me dejo controlar por la ira, pero son dos cosas que nos molestan, hermano. O sea, en una iglesia siempre va a haber diferencias. No siempre vamos a estar de acuerdo con todas las cosas, pero tenemos que aprender a ser pacientes unos con los otros. Dice la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Dice la mentira, o sea, no mientan los unos con los otros. Versículo 10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, tenemos que aprender a identificarnos con las otras personas, hermano. Otra vez, en una iglesia multicultural va a haber diferencias, claro que sí. En una iglesia donde usted puede venir de la misma denominación en cada país y en cada país es diferente. Porque hay un aspecto cultural que se va a mencionar ahí. ¿Se da cuenta? Yo me acuerdo de una iglesia que estaba viendo el culto en el internet y justo entró una hermana en pantalones. Y una iglesia que habían como unas 10,000 personas. Y el pastor paró el culto y le dijo frente a todas las personas que estaban ahí, le dijo, hermana, como la hermana venía en pantalones, amarró bien su caballo. Porque para él ir en pantalones a la iglesia era símbolo de que era una vaquera. Porque para ellos es importante eso. ¿Se da cuenta cuánta gente muchas veces no regresa a las iglesias por ese tipo de comportamientos? Porque se sienten rechazadas. Escuchar el testimonio de alguien que en su vida anterior tenía una orientación sexual diferente y fue a una iglesia y dice que literalmente la hicieron a un lado. Nadie en la iglesia le habló, ni siquiera la saludaron los diáconos, porque todavía quedan rasgos en esa persona de la orientación sexual que tenía antes, a pesar de que ya se convirtió. Entonces ella dijo, no vuelvo a ninguna iglesia. Porque nosotros vemos las cosas con un prejuicio, hermano, y tenemos que entender que en Cristo no hay realmente separación de parte del Señor. Vea lo que dice Juan capítulo 13. Juan 13. Vea cómo el Señor menciona en este pasaje un mandamiento claro y importante para cada uno de nosotros. Y cómo esto da un testimonio hacia la gente.
Ahora yo entiendo de que nosotros tenemos que dar testimonio a la gente de afuera, pero hermano, el testimonio es para que la gente se dé cuenta que ha habido un cambio en nuestra vida, no para que la gente se convierta. La gente se convierte cuando le compartimos el Evangelio. Pero vea lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más claro. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En Cristo, hermano, tenemos que aprender a aceptarnos a pesar de las diferencias. A pesar de que no nos guste. No a todos les gusta, hermano, el mismo estilo de música. No a todos les gusta la misma versión de Biblia. Hay gente que defiende a capa y a espada la Reina Valera. Yo prefiero la Nueva Traducción Viviente porque siento que es más claro y es más comprensible para los jóvenes de nuestra iglesia. Pero es una cuestión de gusto, de elección de cada persona. Hay gente que le gusta la Biblia, que si usted no ven con la Biblia así en papel, dice, no, es que eso es lo correcto, andar con la Biblia en papel. Y bueno, y está bien, a mí me gusta mi Biblia en papel, pero si usted la lee en su tableta, eso no es pecado. O dígame dónde dice la Biblia, en qué versículo dice, y el que use tableta, la Biblia en tableta, será condenado al infierno. No dice, no. No dice. Entonces a veces son cuestiones de gusto. Son cuestiones de gusto. Entonces tenemos que entender que Dios espera que nos amemos unos a otros y que eso va a mostrar a la gente que hay una diferencia en nosotros. Y recuérdese, la armonía, la aceptación de unos a otros es importante para que Dios derrame bendición en nuestra vida, en nuestra iglesia. Dice Salmo 133, versículo 1, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, porque hermano, podemos estar juntos en un lugar y peleados. Podemos estar en un lugar juntos y no querernos. Yo he visto gente sentarse a un lado de la iglesia y la otra persona sentarse en otro lado porque no se quieren ver. Pero aquí dice que es importante, dice el versículo 2, porque la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor envía su bendición e incluso la vida eterna. Bueno, cuando una iglesia es receptiva, cuando una iglesia acepta a las personas por lo que son, porque son seres humanos buscando a Dios, hermano, esa iglesia es de bendición a las otras personas. Pero una iglesia donde tú llegas y te empiezan a ver de arriba para abajo, tú no quieres regresar. Tú no quieres regresar. Por eso siempre decimos, hermano, cuando alguien a lo mejor estuvo aquí en la iglesia y regresó, se fue un tiempo y luego regresa, por favor, cuando usted lo vea, no le diga, bueno, al fin te apareciste. Pues hermano, abrácelo. Dígale, oye, qué bueno volver a verte. Porque esa persona lo que menos necesita es que usted lo critique. Lo que esa persona necesita es un abrazo. Lo que necesita simplemente es que le digan, oye, qué bueno verte. No sabes cuánto hemos estado orando por ti. Porque usted no sabe los problemas que esa persona tuvo. ¿Y por qué no estaba viniendo? Usted no sabe. Entonces muchas veces como iglesia cometemos el error de hacer cosas que hieren a las personas. Y a veces nos cerramos de que nosotros tenemos la razón de las cosas. Entonces también la Biblia nos dice que muchas veces hay cosas bien sencillas que hacemos como iglesia que bloquean no solamente mi relación con mis hermanos, sino mi relación con Dios. Fíjense lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vea cómo el Señor menciona que aún este tema de la ofrenda, que para todas las iglesias es importante porque todos tenemos que hacer pagos, el edificio, todo lo que usamos, hay que pagar y las ofrendas sirven para eso. Pero la ofrenda es secundaria cuando estamos mal unos con nosotros. Cuando hay pleito entre nosotros, eso para Dios es irrelevante. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, es decir, tonto o cabeza hueca a su hermano,
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, la ofrenda es importante, hermano. Pero para Dios quiere que entendamos que la comunión entre nosotros es tan importante que la ofrenda no sirve para nada si yo estoy en pleito con alguien más. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, como mamá, cuando ve a sus hijos que no se aman? Que se rechazan, que se dicen cosas hirientes. Bueno, usted se molesta, hermano. Usted se siente porque usted no puede, como mamá, tomar partido por una de las dos personas. Es igual con Dios, hermano. Entonces, para el Espíritu Santo, dice la Biblia que se contrista precisamente por ese tipo de actitudes que tenemos a veces, de que vemos a las otras personas que no piensan como nosotros pensamos, o que no actúan como nosotros actuamos. Fíjense, como iglesia hemos pasado un proceso, porque como iglesia hemos entendido que cada cultura es tan diferente. Fíjense, por ejemplo, en el saludo. Más que todo el centroamericano con el mexicano, somos muy parecidos en nuestra cultura, de cuando conocemos a alguien, sí, la mano. Ya cuando lo conoces, pues ya sí el beso. Pero hay culturas donde eso no es así. Más que todo en Sudamérica, cuando conocen a alguien, va el beso y el abrazo, pero para el mexicano centroamericano como que, espérate. De hecho, fíjese que en el seminario hubo mucho problema con eso, porque había muchos suramericanos y muchos centroamericanos. El seminario era mayoritariamente mexicano, pero era un problema porque muchas muchachas pensaban que el chico quería con ellas, que las andaba conquistando, y no. Es que era la cultura que para ellos era normal abrir la puerta para las muchachas y que ella entrara primero. Pero para ella, en su cultura, cuando un muchacho te abre la puerta es porque quiere hablar contigo. O sea, una cuestión de aclaraciones que había que hacer porque, oye, no es la costumbre. Yo me acuerdo cuando llegaron una ola de panameños que llegaron aquí a Montreal. Me acuerdo que se hicieron amigas, bueno, Fey las conoce a las hermanas, se hicieron amigas de nosotros, y ellas, cuando íbamos así caminando, se quedaban paradas y decían, ¿y quién va a abrir la puerta? Y al principio como decía, ¿por qué le voy a abrir la puerta si yo no quiero nada con ella? Pero para ellas era lo normal que los varones le abriéramos las puertas a las muchachas para que entraran. Pero para nosotros no, porque cuando tú te abres la puerta a alguien, porque bueno, estás interesado en esa persona. De hecho, yo me acuerdo de cuando andaba enamorando a mi esposa, y hasta aquí, una vez estábamos en el cuarto de computadoras, y los amigos de ella le dijeron, Manuel te está ayudando en las cosas que haces de las clases, porque quiere hablar contigo. Y ella me preguntó así, directo, me dice, oye, ¿tú quieres algo conmigo? Y claro, hermano, yo le digo, no, yo nada más te estoy ayudando porque quiero ayudarte. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que entender, hermano, que cada persona, sin importar de dónde venga, porque hermano, recuérdese, puede ser que usted no fue borracho, puede ser que usted no fue drogadicto, puede ser que usted como mujer no fue prostituta, pero a todos Dios nos sacó de un lugar donde Él no quería que estuviéramos. A todos Dios nos sacó de un lugar donde realmente íbamos camino al infierno, y Él nos amó de la misma manera. Fíjense que es impresionante. A mí me asombra cuando dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, uno, hermano. No importa dónde sea. No importa dónde sea. Cuando una persona se arrepiente, esa persona es tan valiosa para Dios. Por eso hoy me alegro cuando escucho noticias de misiones y me doy cuenta que en China, en los países árabes, en África, en la India, la gente se está convirtiendo, hermano, Dios está haciendo una obra tremenda. Y yo digo, gracias a Dios. Cada vez que hay testimonio de lo que está pasando allá en Cuba o lo que está pasando en Nicaragua, hermano, qué bendición. Porque esa ofrenda que usted da los viernes o el culto de misiones va para allá y eso ayuda, hermano, a esas personas que están allá. Yo no puedo estar allá, pero hay personas que lo están haciendo. Entonces, todo es parte del trabajo que Dios quiere que hagamos unos con los otros.
Ahora recuérdese, el amor de Dios es para todos los que estamos acá. Entonces, a partir de ahora, ya no vea a su hermano dependiendo de la cultura en la que venga, del país que viene. No, todos somos hermanos en Cristo. Es mi hermano. Es mi hermano. Yo les he contado esa vez que fui a México, que yo no quería decir que era salvadoreño porque pensaba que me iban a sacar de la iglesia, me iban a dar como piñata, me iban a poner colgado y me iban a dar de palos. Porque era salvadoreño. Sabe que el salvadoreño mexicano siempre ha tenido eternamente un problema con fútbol. De hecho, en El Salvador, cuando está el mundial, siempre es lo mismo eslogan. Al mundial no vamos, pero a México le ganamos. Mire, entre México y Centroamérica es un pleito. ¿Ustedes se acuerdan los mexicanos del Aztecaso? No se acuerdan, ¿verdad? Yo sé, ya se los olvidó. Costa Rica, hermano. Está en el Estadio Azteca jugando y el primeros 15 minutos le hace el gol Gio Dos Santos. Mire, hermano, era una atracción tremenda. Yo veía las cámaras impresionantes, los mexicanos saltando de alegría. Y es normal porque el mexicano es muy apasionado por el fútbol. Cuando Costa Rica le gana, hermano. Y eso nunca había pasado en el Azteca. Porque hay un pleito de fútbol. Hay un pleito de fútbol. Entonces yo dije, no, si yo digo que es salvadoreño aquí me van a linchar. Pero cuando ellos supieron que era salvadoreño, ellos hicieron a un lado eso. Y me abrazaron y me dijeron, hermano, bienvenido a casa. Porque no es cuestión de qué cultura eres. El detalle es que tú fuiste lavado con la misma sangre que yo fui lavado. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Es más, tenemos el mismo papá. Y eso es lo que es importante. Por eso cuando usted vea a cualquier persona de cualquier país que esté en necesidad, hermano, Dios dice, tenemos que ir y ayudarles y bendecirles. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que proveer para la familia de la fe. Y cada hermano, sin importar de dónde sea, de qué denominación sea, es mi hermano en Cristo. Yo voy a buscar para bendecir su vida y para hacerlo sentir que esta es la familia donde lo pueden acoger. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te alabamos y te bendecimos. Porque, Señor, tú nos acoges a todos, Señor. Tú nos recibes a todos. Y, Padre, en Cristo, tú no ves la separación que hay de fronteras, Señor, de ideologías. Padre, tú salvas tanto a uno que viene de un país comunista como a uno que viene de un país capitalista o socialista. Padre, porque lo importante es la persona, lo que es esa persona, alguien creado a la imagen tuya, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, cada persona que está aquí en este lugar. Mira, Señor, cómo en tu misericordia, Señor, tú nos has lavado con la sangre de Jesús. Y Padre, cómo en tu gracia y misericordia cada uno hemos sido bautizados por tu Espíritu Santo. Cuando no lo merecíamos, Señor. Cuando íbamos camino al infierno. Señor, no era la cultura la que nos iba a salvar. No es nuestro país, Señor. No es nuestra raza, sino la sangre de Jesús. Y Padre, gracias porque tanto africanos como europeos, Señor, como asiáticos, como latinos, todos somos, Señor, personas valiosas delante de ti, Señor, y todos hemos sido llamados por ti, Señor, para tener esa experiencia de conversión contigo. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, porque estamos aquí en tu casa, de diferentes países, Señor, de diferentes culturas, pero Padre, unidos a través de una sola fe, a través, Señor, de una sola revelación, a través de una sola esperanza, a través de haber pasado todos por la misma experiencia de salvación a través de Jesús. Y Padre, te damos gracias y ayúdanos a entender, Señor, que cada uno de aquí es valioso. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Hemos sido lavados con tu sangre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor.